Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias Caleb, gracias hijito mío. Benny, buenas noches Pastor Willy, buenas noches César Rocha del Perú y de América, dueño, amo y patrón de Camel Baterías para el mundo. Un abrazo enorme César, Juanito González, mi hermano del alma, un abrazo enorme para ti, Mónica Villón en Guayaquil, Ecuador. Ahora nuestro querido Daniel está cerca a Bucaramanga, Colombia, o sea, estamos en tierras cafetaleras, estamos en Colombia, estamos en Costa Rica, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Comunicarles que mi mamá está mejorando, aunque el diagnóstico anoche en la mañana, o sea, de la otra tomografía salió que se había expandido la mancha, es decir, la hemorragia, ¿no? El coágulo, pero evaluando el médico dice que toda vez de que ella está reaccionando bien, o sea, físicamente, entonces es posible que todo ese coágulo en su cabeza se vaya dispersando, ¿no? Se va reabsorbiendo y por ahí baje, ¿no? Entonces, como no presenta, digamos, alguna sintomatología física, ¿no? O sea, que no puede caminar, que no puede hablar, todo está reaccionando, entonces confiamos en que su progreso va evolucionando positivamente. Gracias por sus oraciones. Sigamos orando por la viejita, que el Señor sea haciendo un milagro en su vida. Amén. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, el 3 días de Chiclayo, si no me equivoco, es el jueves 3 de octubre. Si no me equivoco, vamos a confirmar exactamente para ver si se puede apoyar por allí. No está muy difundido esto, confío en Dios en que todo salga bien, ¿no? Orar por Willy Arce, que está allá instalado en Costa Rica y viendo las posibilidades donde servir, abriéndose camino ahí y sabremos, tenemos la convicción de que lo va a hacer bien, porque cuando uno va en obediencia al Señor, las cosas funcionan. Cuando no solamente es tu Dios, sino que es tu Señor, hay una gran diferencia ahí, ¿no? Todo dice, yo tengo mi Dios, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, ¿verdad? Pero todo el mundo te va a decir, claro, yo creo en Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que hasta los demonios, los diablos, creen y tiemblan, ¿verdad? Es lo que dice. Y algunos tenemos tanta fe como un demonio nada más. Creemos en Dios y temblamos, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos para entrar en el mensaje de esta noche. Señor del cielo, Dios todopoderoso, Señor de la gloria, mi Dios, mi Señor, de quién soy, a quién sirvo, en cuya presencia estamos en esta noche levantando una ofrenda de labios que confiesan tu nombre, declarando tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, declarando tu majestad eterno, Dios. Altísimo Señor, precioso Padre eterno, a ti sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi mamá. Gracias, Padre, porque está mejorando, porque se está recuperando. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por la vida de mi viejita. Papá,
Encomiendo en tus manos, Señor, todo este proceso, toda su recuperación, que seas tú, Señor, levantándolo de esa cama, que ella le puedan dar de alta, Señor, mañana o pasado ya, que pueda salir, porque en casa puede estar más tranquila, más cómoda tal vez. Señor, oramos por ella en el nombre precioso de Jesús y que todo ese coágulo de su cerebro se desaparezca, que se reabsorba, que entre otra vez en circulación y que no tenga ninguna secuela. Padre, gracias. Gracias también te damos por la vida de nuestra querida Débora allá en Santa Elena, Guayaquil. Bendice a nuestra pequeña princesa preciosa, Señor. Tu gloria sea manifiesta en ella. Señor, que seas tú obrando un milagro creativo en esta pequeña, en el nombre de Jesús. Oramos por su mamá para que tú bendigas su fe, Señor, y pueda permanecer creyendo y confiando en ti, porque al que cree todo lo es posible, dice tu palabra, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, por Israel, que seas tú bendiciendo a la nación que tú creaste y fundaste, Señor, hace más de 3500 años. Padre, porque tú eres Dios y tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Y a ti sea la gloria y la honra, papá. Nada pasará con Israel que tú no lo permitas. Señor, y tú has dicho que tú defenderás a Israel y que ningún enemigo prosperará contra ella. Gracias, Padre. Entregamos la vida de nuestros hermanos judíos, de nuestros hermanos israelitas en tus manos, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Precioso Espíritu Santo, desciende en esta noche, Señor, consolando, restaurando, bendiciendo, fortaleciendo, Señor, a cada hermano que escuche tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Que sea tu precioso y poderoso, dulce, maravilloso Espíritu Santo el que nos guarda de todo mal. Señor, bendice a nuestro hermano Daniel que está por trabajo allá por Colombia. Bendícelo, cuídalo, protégelo, Señor. Que tu gracia y tu favor sea con Daniel en el nombre de Jesús. Bendice a Willy también en Costa Rica. Que seas tú bendiciendo el ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor. Oramos por Pastor Juan Alemán en Oxapampa. Está un poco delicado, Señor. Todos se han resfriado en su familia y están mal de la garganta, de las amígdalas. Bendícelos, Señor, y cúralos y sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre bueno y eterno, nos encomendamos en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Oramos por nuestro querido Emilio Mori también. Bendícelo a Gina Montesa y a todos los que están en nuestro corazón, del cual hacemos memoria en nuestras oraciones, Señor, clamando a ti, Señor, por bendiciones y por gracia y por favor y misericordia para ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy buenas noches, María Rivas. Un abrazo gigante, enorme para ti. Debo suponer que ya estás en Ferreñafe, ¿verdad? Un saludo para tu papi, a toda la familia por ahí. Nosotros estuvimos viendo anoche así de una manera un poco rápida, medios apurados, ¿no? Jehová es mi pastor en la parte 2, ¿no? Decíamos que el Salmo 23 es una de las joyas dentro de los salmos. El Salmo 91, el Salmo 23 eh, son de alguna manera los salmos más famosos, ¿no? El Salmo 23 es algo así como una perla preciosa, como una perla de gran valor, es así como una joya de los salmos. Ese es el Salmo 23, todo el mundo lo hace, aunque eh, no estoy de acuerdo cuando vas a un camposanto, a un cementerio, y no sé cómo se llama el párroco, el que da el responso ahí, recita el Salmo 23 ahí. No tiene nada que hacer el Salmo 23 ahí cuando están para enterrar a alguien, ¿no? O sea, pero ellos lo hacen, no sé por qué, no sé con qué sustento, no tiene sentido, pero bueno, el Salmo 23 recitan ahí. Entonces, hablando de responsos y tal, hoy voy a compartir con una Biblia católica. Ahí dice la Biblia católica, Biblia latinoamericana. Ay, hermano Max, ¿va a predicar con una Biblia católica? Sí, vamos a predicar con una Biblia católica y vamos a sacarle provecho a esto. Amén. ¿Están de acuerdo, verdad? No se molestan, ¿cierto? Ok, entonces vamos. Entonces decíamos ayer o anoche que el rey David escribía, ¿no?, los salmos, incluyendo el Salmo 23, a partir de su propia experiencia, ya que sus primeros años en su adolescencia él la pasó cuidando ovejas de su papá. Entonces, él sabía qué cosa era un pastorado. Por si acaso les aviso, les digo, ¿no?
antes que se me vaya a ir, que el pastorado, aun cuando era un oficio muy popular, pero no era un oficio importante. O sea, nadie lo quería hacer. O sea, el pastorado le daban a aquellas personas que ya habían quemado todas sus posibilidades o a esos muchachitos que todavía no tenían ningún tipo de experiencia, ningún oficio importante, gravitante, relevante en la vida. Entonces, anda, cuida las ovejas. ¿No es cierto? Eso era. Siendo muy popular el tema del pastor, pero no era algo así que chévere, es el pastor. No, no era eso. O sea, no era importante. Era popular, sí, pero importante no. En fin, entonces, eh, y también antes de que se me vaya a escapar por ahí, cuando hablamos de pastor, ¿qué es un pastor? ¿De dónde sale pastor? ¿De dónde viene el término de pastor? Pastor viene de pasto, ¿verdad? O sea, pastor es el que trae pasto, el que da pasto. Qué profundo, qué tremendo, ¿verdad? Hay gran revelación en esta noche. Pastor es el que trae el pasto, el que da el pasto a las ovejas, el que da alimento a las ovejas. Ese es un pastor. Por eso se llama pastor. ¿Por qué? Porque provee de pasto a sus ovejas, da alimento. Interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en el pastorado es que dos personajes muy importantes de la Biblia es donde son forjados. Por ejemplo, el rey David es forjado como pastor de ovejas, muchachito nomás, ¿no? Con su arpa ahí, cantando canciones a Dios, poemas al Señor, escribiendo los salmos, ¿no? Y ahí es donde él mata a un oso, mata a un león, defendiendo a sus corderos, ¿no? Él se prepara, es adiestrado, es entrenado, es capacitado. ¿Para qué? Para cuando el Señor lo puso delante del gigante Goliat, ya David tenía la experiencia para cortarle la cabeza al gigante. Tremendo, ¿verdad? Pues ahí, en el desierto, solito, con sus ovejas, ¿no? Ahí es donde él forja carácter. Lo mismo sucede con Moisés, tremendo hombre de Dios. Él es un príncipe egipcio, ¿no? Considerado el hijo de la hija del faraón. El faraón era el rey de Egipto. Entonces, él estudió en los mejores colegios, en las mejores universidades, ¿no? En el Harvard de Egipto, ¿no? Era un capo, olvídate, con las mejores atenciones, con la mejor ropa que podía existir, porque era prácticamente el nieto del faraón. Entonces, de ahí, aun cuando él sabía que tenía un propósito, déjeme decirle, hermanos, que cuando él tenía 40 años, 40 añitos, ¿no? Un adolescente de 40 años, ¿no? Él sabía que tenía la misión de que un día iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces él dijo, creo que ya es tiempo, y agarró, salió ahí al parque y vio a un egipcio maltratando a un israelita, entonces se le fue encima y lo mató. Sabía artes marciales, estaba preparado para la guerra, como, bueno, entonces lo mató al egipcio, ¿no? Y de ahí tuvo que huir. O sea, en ese momento, él todavía pensaba, tenía la agenda propia, ¿me entienden? Yo quiero hacerlo así, lo voy a hacer así, pienso así, negocio así, mi business son así, ¿no? Y no, pero no estaba ni en el tiempo de Dios, ni en la voluntad de Dios. Y en ese momento, Moisés no era todavía realmente un siervo de Dios. Es decir, Jehová no era su Señor. Entonces, él huye de ahí y huyendo por el desierto, casi muriendo, finalmente llega a un lugar, ¿no? Donde encuentra una pequeña población de un hombre Jetro, que era un príncipe por ahí, que tenía ovejas, y lo que él hacía en Egipto, ahí en ese lugar, en esas tierras, no había chamba para él. ¿Qué puede hacer? Acá lo único que puede hacer es pastorear ovejas, compadre, le dijeron. ¿No? Y ni modo, ya pues pastorearemos, ¿no? 40 años más ahí, pastoreando a las ovejas, formando carácter, hasta cuando el Señor se le presentó.
El Señor, el Señor se le presentó en una zarza ardiente y habló con Moisés. Le dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando santa es. Entonces él le dice, ¿quién eres, Señor? Tremendo, ¿verdad? Y de ahí para adelante, él se olvida de su agenda, él se olvida de sus planes, él se olvida de sus sueños, él se olvida de sus proyectos, él se olvida de sus propósitos para cumplir el propósito de su Señor. De ahí en adelante, después de la zarza ardiente, ya él dijo, dejo estas ovejas porque ahora el Señor me está llevando, mi Señor me está llevando. Lo mismo sucedió con David. Él fue forjado en el patio de atrás del desierto, pastoreando las ovejas, ¿no? Ahí recibió entrenamiento de Dios. Ahí le cantaba a su Señor, le escribía a su Señor, alababa a su Señor. Y es de ahí, del oficio más simple, más sencillo, más humilde, que es pastorear unas ovejas, ¿no? El Señor cumple su agenda en él y lo lleva, lo llama para ser el rey de Israel por 40 años, el mejor rey de Israel en 40 años. ¿Por qué? Porque David hizo de Dios su Señor. Yo voy a leer acá de la Biblia católica el Salmo 23. Fíjese lo que dice la Biblia católica. Nosotros hemos leído anoche en la Biblia Reina Valera, en la que nosotros normalmente usamos, y dice ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Explicábamos también que el faltará, ¿no? Es nada me falta. No es que me faltará en adelante, en el futuro, no. Eso es un presente. Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero cuando se habla de Jehová, estamos hablando de Dios, del Dios omnipotente, de Yahvé. Pero es un Dios lejano, es un Dios impersonal, si cabe el término. Entonces, a Dios, Dios, ¿no? Hablamos de Dios siempre, pero lo vemos como algo tan supremo, tan lejano, tan omnipotente, tan todopoderoso y nosotros de lejitos nomás. Pero cuando haces a ese Jehová de los ejércitos, haces tu Señor, entonces ya la historia es diferente. Vamos a ver qué significa Señor para poder tener claro este mensaje. Yo leo acá lo que dice la Biblia Católica. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es lo que dice la Biblia Católica acá. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Ok? Entonces, en las versiones modernas, la Biblia amplificada, la nueva versión internacional, y puede mencionar todas las nuevas versiones que hay de la Biblia, ahí dice ya el Señor, no dice Jehová, dice el Señor es mi pastor. Entonces nosotros vamos a ir definiendo qué significa Señor. En el Antiguo Testamento aparece como Adonai. Entonces, Adonai, ¿qué quiere decir? Adonai quiere decir, en principio, proveedor, quiere decir gobernador, quiere decir amo. O sea, Él es tu amo. ¿Qué es pastor? El que da pastos, dijimos al principio. Por eso se llama pastor, porque es el que provee de pastos, pues provee de alimento a sus ovejas. ¿Qué es Señor? A diferencia de Jehová, que al final son la misma cosa, sin embargo, es un tema, digamos, de interpretación, de palabra. ¿Y qué tiene mayor significado? ¿Hablar de Dios, hablar de Jehová o hablar de que Él es tu Señor? Acá hay una diferencia. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se refería a Él como Adonai. ¿Qué significa en el hebreo Adonai? Adonai significa amo, señor, gobernador. Eso es lo que significa Adonai, es lo que significa Señor, para ti, para mí, para todos, ¿no? Para que Dios sea tu pastor,
tiene que ser primero tu amo. Para que Dios sea tu pastor, para que tú puedas decir, Jehová es mi pastor, primero tiene que ser tu Señor. El Salmo 23, ¿no? Muy pastoral, muy amoroso, es un salmo precioso, ¿no? Muy dulce y todo, pero hermanos amados, el Salmo 23 no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. O sea, no está escrito para todo el mundo. Está escrito para los que han hecho de Dios su Señor. Para aquellos que pueden decir, Jehová es mi pastor, es decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este pasaje también al final dice, el bien y la misericordia me seguirán. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en contraposición de ellos? Estamos diciendo, Señor, Dios, bendíceme, ayúdame, protégeme, ¿no? Estamos siempre en ese plan, ¿verdad? Ayúdame, bendíceme, sáname, provéeme. Mismas ovejas. Ayúdame. Pero el pasaje que dice, ¿no? El bien y la misericordia, el me está adelante, me seguirán. O sea, mientras el otro está que busca, bendíceme, ayúdame, prospérame, protégeme, el pasaje dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es maravilloso, ¿verdad? El bien y la misericordia de Dios te van a seguir. Tú no vas a estar siguiendo eso. Ellos te van a seguir. Igual que las señales, cuando tú predicas la palabra del Señor, el Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Las señales te van a seguir a ti. Tú no tienes que ir buscando señales. No tienes que ir atrás de señales. No, no. El creyente, el cristiano fiel y verdadero, no está buscando un lugar donde haya señales, donde haya milagros, donde haya portentos. No. ¿Por qué? Porque las señales te seguirán a ti. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es lo que dijo el Señor. Es decir, cuando tú haces de Dios Todopoderoso tu Señor, entonces tú ya no tienes agenda. Tu agenda ahora es la de Dios. Tú ya no tienes propósitos. Tus propósitos son los propósitos de Dios. Entonces, Él es tu amo. Él es tu dueño. Él es tu Señor. Él es tu porción. Nada quieres, nada buscas en este mundo fuera de Él. Nada importa fuera de Él. Sin Él no somos nada. No tenemos nada, no ganamos nada sin Él. Por más que ganes todo el oro del mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve todo eso? Cuando sabes que la hora que tienes que partir, no importa si tienes o no tienes. No importa todo lo que ganaste. Si formaste un imperio, una compañía, una industria, un business, si solamente has estado en el día a día, ¿ya qué importa eso? No tiene ninguna importancia, ¿verdad? Entonces, decíamos que en el hebreo, Señor se llama, o se dice, o se escribe Adonai, ¿no? Que significa amo, Señor, gobernador, de tal manera que para que Jehová sea tu Señor o tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. Pasó con David, pasó con Moisés.
tuvo que pasar 40 años en el desierto para entender que tenía que sacarse todo lo que él era y representaba. Fíjese, cuando el apóstol Pablo se iba a convertir en Pablo, todavía era Saulo de Tarso, era un perseguidor de cristianos. Y él se iba, dijeron, allá, ¿no? Están predicando los cristianos, están escapándose por ahí. Entonces él agarra en sus caballos y su gente y los comienza a perseguir y va detrás de ellos para encarcelarlos y para matarlos, ¿no? Entonces en el camino que está yendo, imagínense el poder soberano de Dios. No dice que fue de noche para que una gran luz, una potente luz lo tumbara del caballo. Era de día. O sea, hay una luz más potente que el sol, que es la luz de nuestro Señor, de nuestro Dios, porque Él creó al sol, creó a la lumbrera mayor, a la lumbrera menor. Entonces Él es mucho más luz que el mismo sol. Entonces, caminaba Pablo a buscar a estos cristianos para meterlos en la cárcel. Y ahí es donde una luz potente del cielo viene sobre él y sobre su caballo y cae del caballo. Y una voz potente, audible, se escucha y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué contesta Pablo? ¿Quién eres? Señor. ¿Quién eres tú? Señor. Y es en ese mismo instante en donde todos sus proyectos de perseguidor de cristianos, de matón de cristianos, de estar en contra de Dios, en contra del pueblo cristiano, se acabó. Se quedó ciego el tipo. Tuvo que venir Ananías, enviado por Dios para orar por él, para que se quitaran las vendas de sus ojos y pudiera ver. Entonces dijo, quiero servirte, Señor. Y de ahí para adelante el apóstol Pablo, ¿no? Estuve chequeando ahí unas cosas y él tuvo que estar preso, no porque le faltó, digamos, bondad y misericordia a Dios, sino que fue en la cárcel donde él tuvo el tiempo de escribir las, las cartas paulinas, porque probablemente en la calle, ministrando, hablando, predicando, no escribía. Y nosotros no tendríamos este material aquí para entender las cosas espirituales, para edificación de nuestro espíritu, no lo tendríamos. Entonces él tuvo que estar en la cárcel y ahí es donde escribe. Y de allí es donde tenemos nosotros estas escrituras, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender, tenemos la convicción de que Dios es el dueño de cada miembro de nuestra familia, por lo consiguiente es merecedor de la obediencia incondicional de todos y cada uno de ellos. Cuando sabemos que nosotros no vivimos para nosotros mismos, que podamos entender lo que Pablo dijo en su momento, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, es yo ya estoy muerto, ya fui, no existo, no tengo ambiciones, no tengo sueños, no tengo deseos, no tengo propósitos. Mis propósitos son de mi Señor. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor. Cuando nosotros tengamos un claro entendimiento de quién es nuestro Señor y a quién servimos, entonces vamos a estar más conscientes de cuál realmente es el propósito por el cual nosotros aún estamos respirando. Muchos estamos más preocupados en nuestros propios asuntos, en nuestros propios temas, ¿verdad? No, muchos estamos más involucrados y cada vez nos vamos metiendo más en cosas en lugar de tener una estrecha, íntima relación con nuestro Señor. Decirle, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Entonces, eso sucedió también, hermanos, con Abraham. Abraham estaba bien haciendo sus business, sus negocios, ¿verdad?
Él estaba bien en Ur de los Caldeos, era el man, tenía buenos negocios. Hasta que viene Dios y lo llama. Él dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al pueblo que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Serás de bendición, engrandeceré tu nombre. Haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le dijo a Abraham, ¿y saben qué hizo Abraham? Comenzó a alistar maletas. Sí, dijo, me voy. Nos vamos. ¿A dónde? No sé, pero me voy. ¿Pero qué rumbo tomamos? ¿Norte, sur, este, oeste? No lo sé. Solo voy a obedecer. ¿Cuándo? Cuando tú haces de Dios tu Señor, entonces tú obedeces. Hay algo vinculante ahí. Sin obediencia no hay sumisión. Sin obediencia no hay Señor. ¿Podrá ser tu Dios? Sí. Pueda que tú ores todas las noches, te arrepientas y pidas la dirección de Dios y lo que quiera. Pero si tú no estás dispuesto a obedecerle a Él como tu Señor, entonces, mis hermanos, Él no puede ser tu pastor. Y tu pastor es el que te alimenta, ¿no? Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero cuando Jehová, cuando Dios, ¿no? Es tu Señor. Por eso dije que el Salmo 23 no es para todo el mundo, es para aquellos que han hecho de Dios su Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Verdad? Entonces, en la cultura del Medio Oriente, el amo, ¿verdad? Tenía sus criados y los criados venían y le obedecían, ¿no? Le decían, vente para acá y él venía, le decía, ándate, y se iba. El amo llegaba y ellos le atendían, le servían la comida a él primero y después comen ellos, comen los demás. ¿Por qué? Porque tenían esa cultura de quién era el Señor. Ahora, refiriéndose a lo espiritual, nosotros tenemos que enfocarnos y decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vamos un ratito a Pedro. Pedro era un pescador, tenía su negocio, su empresa, tenía su barco donde pescaba sus redes, ¿verdad? Y tenía su esposa, porque dice que tenía suegra. La Biblia dice que tenía suegra, ¿no? Con mucho amor con las suegritas, ¿eh? Entonces, Pedro tenía su suegra, porque el Señor le curó a la suegra de Pedro, dice. Es lo que dice la Biblia. Ok, entonces, Pedro estaba pescando y el Señor Jesús pasa por ahí y dice, Pedro, Pedro, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Su agenda, su propósito, su tema, su business, su negocio era pescar peces en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Y viene el Señor y dice, quiero que seas pescador de hombres. Ven, te haré pescador. Entonces, él deja sus redes, deja su barca, deja sus redes, deja su propósito, deja su llamado y viene a hacer el llamado de su Señor. Su Señor fue el que lo llamó. Y de ahí para adelante, ¿no? Claro, cuando el Señor es crucificado, Él regresa, porque es lo que sabía hacer. Él regresa otra vez a su barco, regresa a sus redes. Y el Señor va de mañana y le encuentra ahí. Toda la noche había faenado, había trabajado y no había pescado nada. Y el Señor le dice, ¿tienes algo para...? No, toda la noche hemos trabajado, pero no hemos pescado nada. Pero no sabía ahí con quién estaba hablando, porque era muy de madrugada. Y le dice, Pedro, tira la red para acá, para el lado derecho. Le dice, Señor, yo soy pescador, soy un lobo de mar curtido con el sol del mar y sé en qué momento se pesca. Y acá a la orilla no se pesca.
Y tú me dices, tírale a la derecha. Pedro, tírale a la derecha. Tira tus redes. Y dijo, pero, Señor, bueno, en tu nombre, echaré la red. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? El Señor, Dios del universo, llamó a todos los peces, ¿no? A todos los peces que estaban cerca de ahí, le dijo, vénganse, ¿quieren salir en la foto? Van a salir en televisión. Quiero, vénganse acá. Y todos los peces se metieron ahí. Todos los peces vinieron y se metieron a la red de Pedro. Yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese milagro. El Señor fue el que los llamó y llenó esa red, llenó ese barco y tuvieron que llamar a otros barcos que estaban cerca para que los ayudaran porque sus redes se rompían. Entonces Pedro, viendo eso, dijo, Señor, Señor, tremendo, ¿verdad? Entonces de ahí para adelante dejó su barco, dejó sus redes y comenzó a seguirlo, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Igualito pasó con Eliseo. Pasa Elías, el profeta Elías por ahí y lo vio. Elías, obviamente, profeta de Dios, le tiró el manto sobre él. Eso significaba a que él había recibido un llamado profético. Entonces Eliseo vio que le tiraron el manto. Entonces él estaba arando, tenía sus bueyes con los que araba, estaba trabajando la tierra. Entonces dijo, este es mi Señor, el que me está llamando. Dijo, si yo dejo mis bueyes acá, voy a tener la tentación de volver todavía por acá, si no me van bien las cosas más adelante. Entonces, ¿qué hizo? Mató a sus bueyes. Hizo pachamanca para 5,000 personas. Y los invitó a todo el pueblo para despedirse. ¿Por qué? Porque recibió un llamado de su Señor. Interesante, ¿verdad? Cuando tú haces de Dios tu Señor, entonces Él es tu amo, Él es tu gobernador, Él es tu dueño, Él es tu Señor, Él es Adonai, ¿verdad? No solamente es el Dios creador del universo, no solamente es el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es eso, sino que tú le dices, ya no vivo yo, Señor, tú vives en mí ahora. Ahí está la diferencia entre, ¿no? Entre Jehová, que puede parecer muy lejano, muy celestial, es nuestro Dios. Él es Dios. Cuando usted viaje por Israel, en Jerusalén o en todas las ciudades, Tel Aviv, ahí, va a encontrar en todos los lugares donde se venden artesanía, donde se ven souvenirs, donde se venden esas cosas, ¿no? Y siempre hay un pasaje escrito ahí que dice, oh Israel, Jehová, Dios, uno es, ¿verdad? Entonces, ese pasaje, bueno, las que han viajado por ahí me han contado siempre. Me dice, siempre vas a encontrar en los negocios, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Él es nuestro Dios. Pero cuando a ese Dios nosotros lo hacemos nuestro Señor, entonces es otro level, ¿no? Es otro level, es otro nivel, es otro estándar. Ha sido elevado al siguiente nivel. Claro, porque tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿no es cierto? Él es tu Dios. ¿Sí? ¿Eres salvo? Claro que eres salvo. Aceptaste la salvación, aceptaste el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Pero cuando a Jesucristo le haces tu Señor, entonces tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Ya no eres solo mi Dios, eres mi Señor. Yo soy tu siervo, te sirvo. Yo ya no tengo agenda, yo ya no tengo plan, yo ya no tengo proyecto. Mi propósito eres tú. Mi sueño, mi anhelo eres tú. Quiero servirte. Es lo que hizo David.
Cuando le llama a Moisés, él tuvo que abandonar las ovejas de su suegro Jetro. Hasta aquí nomás, dijo, ¿no? O sea, dejó su agenda, dejó sus ovejitas ahí. Debo suponer el cuidado de otra persona, pero él había tenido un llamado supremo que había hecho de Adonai su Señor. Entonces obedeció, dejó las ovejas de Jetro y vino a pastorear 7 millones de judíos para sacarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Para eso tenía que haber estado en el desierto, conocer el desierto. Ahora fue preparado por 40 años. Ahora él tenía 80. 40 como hijo de la hija del faraón, 40 años como pastor de ovejas, ya tenía 80. ¿Cuántos de ustedes tienen 80? Todavía, ¿verdad? Todavía falta, ¿cierto? Si a ellos los llamó cuando tenían 80, puede llamarnos a nosotros también. A Abraham lo llamó cuando tenía 80. ¿Qué tal? Y la promesa llegó cuando ya tenía prácticamente 100 años. ¿Cuál era la promesa? Que tendría un hijo, ¿correcto? Entonces, no es en tu tiempo. Es más, no es tu tiempo, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Él sabe cuándo nos metió en este mundo y sabe cuándo nos va a sacar de aquí también. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y nos puso un nombre. Es más, en la creación antes de la creación del mundo ya estábamos en el propósito del Señor. Porque es lo que dice Efesios, que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el corazón de Dios. Entonces, mis hermanos amados, cuando leemos el Salmo 23, por favor, leamos con ojos de estudiante, con ojos de aprendiz. Ya le dije que mi segundo apellido es aprendiz, porque siempre estoy aprendiendo. Siempre aprendemos algo. Cada día Dios nos muestra algo más. La revelación es progresiva. Cada día el Señor nos muestra su gloria. Cada día nos da de su amor, de su gracia, de su favor. Nos usa para su reino. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro pastor. ¿Y el pastor qué hace? Provee de pasto. ¿De qué? Alimento. Él te guía a lugares de delicados pastos. Él sabe cuál es el pasto bueno y cuál es el pasto malo, porque hay pastores malos que enseñan mala palabra. Y no se deje sorprender, no se deje engañar por esos pastores malos. Hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsas iglesias, hay falsas doctrinas, así como hay falsos pastores también, que en lugar de llegarle a delicados pastos, te hacen comer basura, te hacen comer hierba mala, que le da diarrea a las ovejas, los enferma a las ovejas. Pero ¿qué dice? El buen pastor su vida da por sus ovejas. Por lo tanto, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque se puede adulterar la leche también, le echan agua a la leche. Entonces, mis hermanos, amados, hagamos de Dios nuestro Señor. Esta noche dígale, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi gobernador, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor. Y el buen pastor su vida ya dio por sus ovejas. Tenemos vida porque lo tenemos a Él. Y que podamos cerrar diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo, mi Señor, vive en mí. Todo lo que hago es para honrar su nombre, para glorificarle a Él, para glorificar su santo y bello nombre. Que podamos nosotros renunciar a nosotros mismos. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz de Cristo? El propósito de Cristo, que en la cruz se tenía que cumplir para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, cuando dice niéguese a sí mismo, ¿qué es? Es negarte a ti mismo como persona, como profesional, como ser humano y decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero obviamente quedó sin batería, pero igual ya estaba terminando, solamente era ya para despedirme. Mañana es un día feriado acá en Lima, Perú, y porque se celebra el día de una santa que se llama Santa Rosa de Lima. Entonces, vamos a tener que estar hablando sobre eso, ¿no? Será una buena oportunidad para que avisen a los compañeros para reunirnos mañana. Es feriado para todo el Perú, pero para nosotros no. Amén. Porque servimos a nuestro Señor y queremos honrarle en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Gracias por su compañía, gracias por su comprensión. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche súper bendecida. Que Dios los guarde. Que el Señor en esta noche sea glorificado en cada uno de ustedes. Bendiciones, familia. Hasta mañana.